pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Ahora, note algo, que Jesús está enseñando un modelo. Está enseñando el modelo de la oración porque dice, vosotros pues oraréis así. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que nosotros tenemos un modelo en el Padre Nuestro? Todos se sabían ya el Padre Nuestro antes de entrar a este lugar, ¿verdad? Ahora, ¿Jesús acaso está enseñando que es lo que tenemos que repetir constantemente en nuestras oraciones? ¿Es la oración que siempre tenemos que orar todos los días? No. ¿Por qué sabemos esto? Porque versículos antes dijo, no uséis vanas repeticiones. Sería algo incongruente que Jesús dijera, no uséis vanas repeticiones, pero ustedes repitan esto. Simplemente el Padre Nuestro que nos enseñó Jesús contiene todos los elementos que nosotros deberíamos de tener en nuestras oraciones diarias. Es el modelo, Él bosquejó perfectamente qué es lo que debe de contener nuestra oración. Y creo que a lo largo de las siguientes semanas vamos a estar analizando parte por parte, porque creo que cuando terminemos de ver todo lo rico que es el Padre Nuestro, nuestra vida de oración va a cambiar y nuestra confianza y nuestra admiración por Dios va a ser diferente. El motivo por el cual oramos, la prioridad por la cual oramos, el anhelo, la provisión, el perdón, la protección y la autoridad. Yo por lo menos distinguí esas cosas en el Padre Nuestro. Y hoy aprenderemos lo primero, que es a quién va dirigida nuestra oración. Si yo le hago esa pregunta, obviamente usted me va a decir a Dios. Nuestras oraciones van a Dios, pero ¿entiende realmente cómo comienza la oración cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos? Esta frase es tan amplia y podríamos decir tantas cosas acerca de ella, pero tendríamos que empezar por cuál es el motivo por el que vamos a orar. Alguna vez escuché una analogía donde decía alguien que para los cristianos la oración es como un salvavidas para un marinero. Sabe que está ahí, pero nunca quiere llegar a usarla. ¿Sabe que muchos vivimos así? Sabemos que la oración es poderosa, sabemos que tenemos ahí un recurso, pero nadie quiere usar la oración porque pensamos que la oración simplemente se usa en casos de emergencia. Entonces, si yo no paso por una emergencia, no es necesario que yo vaya a orar. Pero si tengo un problema en mi vida, entonces yo inmediatamente dejo lo que tengo que hacer y me dedico a orar. ¿Sabe que eso no es la oración? Porque la oración no se centra en el hombre. La oración no es el motivo, el hombre ni sus necesidades. Y aquí ya empezamos mal, porque a la mayoría nos enseñaron que teníamos que ir porque necesitábamos. Pero ¿sabe cuál es el motivo de la oración que enseña Jesús? ¿Cuál es el enfoque principal que Él le da a su oración? ¿Cómo comienza la oración? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Y sabe cómo termina? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Sabe quién es el principal en la oración? No es el hombre, es Dios. Él está al principio y Él está al final. Todo se trata de la gloria de Dios. Cuando vamos a orar, no se trata tanto de nuestras necesidades o de nuestras peticiones como se trata de la gloria de Dios. Esa es la manera en la que usted va a buscar a Dios en oración, diciéndole, tú eres lo más importante, no mis necesidades, no mi egoísmo, no yo. Note otra cosa, que toda la oración está en plural.
¿Se dio cuenta de eso? Padre nuestro, danos, perdónanos. ¿Sabe que para los judíos ellos entendían perfectamente que cuando iban a orar no necesitaban orar egoístamente por ellos, sino oraban por todos? La oración es presentarse delante de Dios con una actitud de sumisión. Y déjeme decirle, aunque Dios no hiciera nada con nuestras peticiones, nosotros seríamos los más beneficiados de la oración. No sé si usted lo crea o no, pero si usted le pidiera a Dios algo que usted necesita y Dios no le respondiera con lo que usted quiere, usted tiene la convicción de que de todos modos usted ya fue beneficiado por estar en comunión con Dios. Esa es la diferencia entre ver a Dios como un padre y verlo como un rey mago o un genio de la lámpara. Martin Lloyd-Jones decía, el ser humano está en su mayor y más alto nivel cuando sobre sus rodillas se pone cara a cara con Dios. No hay una plenitud más grande que el ser humano pueda experimentar que cuando se encuentra en la intimidad con su Dios, su Creador, su Padre. Ahora, lo más increíble de todo es que usted no ora a cualquier Dios. Lo más importante es que usted ora a su Padre. Esto era algo que para la cultura o el tiempo de Jesús rompía con todos los estereotipos de los dioses paganos que había a su alrededor. ¿Sabe? Si usted ve la mitología y ve la historia de los pueblos, se dará cuenta que los seres humanos tenían temor de sus dioses. Les hacían ofrendas para que sus dioses no los castigaran, para poder controlar el clima. Y esos dioses eran corruptos, eran distantes, eran vengativos, eran indiferentes al dolor del ser humano. Esos dioses eran crueles con la humanidad. Y ese era el concepto que las culturas tenían acerca de cuando iban y le pedían algo a su Dios. Ahora, el Dios de los judíos era algo diferente. El Dios de los judíos era un Dios que se comprometió a ser su padre. De hecho, al rey David le dijo, yo les seré por padre y ustedes me serán por hijos. Eso era para Israel. Su Dios era su padre. Vamos a Isaías capítulo 63, versículo 16. Dice, pero tú eres nuestro padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo en tu nombre. Analice esto. Ellos decían, si Abraham nos abandonara, nos ignorara, si Israel no nos conocieran, ¿sabe quiénes eran estos personajes para ellos? Eran los padres de su nación. Eran los personajes centrales de su cultura, de su historia. Si ellos nos ignoraran, de todos modos nos basta con que tú seas nuestro Padre. Y esto nos enseña que no tenemos cualquier padre. Tenemos un Padre que no falla, tenemos un Padre que no abandona, tenemos un Padre que no es indiferente. Cuando Jesús predicó este sermón, se fija que ellos ya no lo veían así. En los tiempos de Jesús, los fariseos y los escribas ya no veían a Dios como el Padre, o entendían que era su Padre en términos de la nación, que Él tenía la obligación de cuidar y proteger a Israel porque Él era Padre de Israel. Pero cuando Jesús está diciendo el Padre nuestro, lo lleva a una relación de intimidad donde dice, tú eres nuestro Padre. Un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, un sentido de una relación íntima. Y cuando Jesús viene y dice, Él es mi Padre, para los judíos de la época esto fue algo agresivo. ¿Sabe que ellos lo acusaron por llamar Padre a Dios? Y Juan nos relata que ellos dijeron, no solamente
no guarda el día de reposo, sino que le llama Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos decían, es una blasfemia tan grande que le llame Padre. Y sabe que es porque el término Padre en griego es pater, es Abba. Y esta palabra significa papito. Esta es la palabra que un niño utilizaba para nombrar a su padre. Nosotros hemos utilizado el Abba y decimos, sí, es nuestro papito, y vamos, y papito chulo, papito precioso, y tratamos de tutear a Dios, pero en sus culturas, sabía que el llamarle papito era el nombre de respeto y honor para su padre. No solamente denotaba el amor que el niño tenía por su papá, su confianza, sino que también mostraba el respeto y la honra que sentía por él. Y quiero decirle algo más interesante. ¿Sabe que la Escritura registra que cuando Jesús se dirigió al Padre siempre utilizó esta palabra? ¿Sabe cuál es la única ocasión donde Jesús no le llama Padre a Dios? Es en una parte de la cruz donde Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando el pecado estuvo sobre su vida, la relación del Padre y el Hijo se separó por completo, y es la única ocasión que Jesús no puede decir Padre. ¿Y sabe que eso fue por usted y por mí? ¿Sabe que esa ocasión fue porque su pecado y mi pecado estuvieron sobre el Hijo para distanciarlo del Padre? En una ocasión le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre, y Jesús dijo, ¿cómo es posible que me digan muéstranos al Padre si han estado todo el tiempo conmigo? ¿Sabe por qué? Porque un hijo es como el Padre. Ahora, nosotros podemos entender que Jesús le llamara Padre, ¿no? Pero entonces, ¿quién puede llamarle Padre, o de quién es Padre Dios? Dice Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Sabe quién podemos llamarle Padre hoy? Los que hemos creído en el nombre de Jesús. Aquellos que han creído que Jesús es su Señor y Salvador, ahora tienen el derecho de llamarle Padre a Dios. Ahora no es porque pertenezcas a una nación, sino es porque perteneces a un cuerpo, y es el cuerpo de Cristo. Ahora, esa frase, Padre nuestro que estás en el cielo, tiene muchas aplicaciones para nosotros o implicaciones en nuestra vida. Cuando dice Padre, hay una relación de confianza e intimidad, pero inmediatamente fíjese lo que dice, que estás en el cielo. Quiero decirle, yo busqué cuándo se utilizaba esta expresión para los judíos y encontré algo muy interesante. Si podemos ir a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, dice, solo quiero leerle algunos ejemplos. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes el dominio sobre todos los reinos de la nación? ¿No está tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Cuando ellos decían que Dios estaba en el cielo, se referían a su soberanía y su poder. Mire el Salmo 115, versículo 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Cuando ellos mencionaban en el cielo, se referían a la soberanía y el poder de su Dios. Dice, todo lo que quieres, tú lo haces. ¿Se fija que no es como nosotros? Yo quiero hacer muchas cosas y no puedo. Yo quiero durar de vacaciones un año sin trabajar, irme a la playa y todo, y no puedo. Pero cuando ellos hacían la referencia en el cielo, se estaban refiriendo, tú gobiernas
todo lo que hay en la tierra y todo lo que está en el cielo. Tú eres el Rey del universo y tú tienes el poder y tú tienes la última palabra. ¿Sabe que en los salmos un común denominador es que las oraciones empezaban con los atributos de Dios? Usted ve un desfile de atributo tras atributo tras atributo. Dios, eres poderoso, Dios, eres grande, Dios, eres mi roca. Y usted nunca escucha sus necesidades de ellos al principio, ¿verdad? Usted ve que todas las oraciones se centraban en confesar quién era Dios. ¿Quién era Dios? La verdadera oración comienza cuando usted entiende quién es Dios para usted, porque ahí comienza la adoración. Ahora quiero decirle algunas cosas que involucra que Él sea nuestro Padre. Y me gustaría que el día de hoy se vaya con una confianza de que cuando usted va a orar, usted sabe que su Padre está en control de su vida, que su Padre es soberano y es el Rey del universo y está en control de su vida. Quiero mostrarle primero que estamos confiados en su bondad. Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará las buenas cosas a los que le piden. Cuando nosotros nos presentamos en oración, confiamos en la provisión que tiene nuestro Padre, que es bueno. ¿Sabe que la Biblia enseña que Dios conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos? Y fíjese cómo dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre? Ahora yo le pregunto, ¿por qué usted le da cosas a su hijo? ¿Por qué le da lo que necesita a su hijo? Porque lo ama, ¿no es cierto? Ahora, lo que me hace reflexionar aquí es que si aún nosotros con nuestros defectos tratamos de hacer lo bueno para nuestros hijos, imagínese Dios lo que es capaz de hacer por sus hijos. Entonces, cuando vamos y no recibimos lo que estamos pidiendo, no es porque tengamos un Dios distante, no es porque tengamos un Dios indiferente a nuestras necesidades o que no nos ama. ¿Sabe por qué no recibimos cuando pedimos? Porque Él es bueno, porque Él lo ama. ¿Alguna vez usted ha ido a orar y le ha pedido algo y Dios no ha respondido como usted quiere? A lo mejor usted tiene una enfermedad y va y pide que le quite esa enfermedad y no le ha quitado la enfermedad. ¿Y sabe por qué es? Porque Dios sabe exactamente lo que le conviene. Cuando usted va y ora por un familiar y dice, por favor, no te lo lleves, y al final se termina muriendo, ¿sabe que eso es porque es lo mejor para todos? Pero a veces nosotros somos como niños caprichudos que van al supermercado, ven un juguete y se emberrinchan con él y están necios y necios y necios y necios. Porque pensamos que es lo que necesitamos para nuestra vida. Pensamos que es lo más importante para nuestra vida. Y yo me ponía a reflexionar y decía, ¿por qué muchas veces, aunque los padres sabemos que eso no es lo mejor para nuestros hijos, ¿por qué se lo damos? ¿Por qué un padre es capaz de comprarle el juguete cuando se emberrincha? ¿Por qué es capaz de darle la comida que sabemos que no le nutre? Y yo me di cuenta que muchas veces es por nuestro egoísmo, porque nosotros somos padres malos, porque se nos emberrincha y lo que queremos es, deja de llorar y avergonzarme y entonces te compro. Deja de
molestarme con ese sonido en la casa y hago lo que tú quieres. Pero ¿sabe que Dios no es así? ¿Sabe que Dios no se mueve por nuestros berrinches? ¿Sabe que Dios es un Padre bueno que no le va a dar más que lo que es perfecto para usted? Dios no sería capaz de darle algo que sabe que le haría daño. Y debemos de estar confiados de nuestro Padre porque Él cuida de nosotros. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando usted va a oración, cuando usted va en la calle y va pensando en Dios, ¿sabe que tiene que vivir confiado? Porque Dios está en control de su vida, Dios lo está cuidando y Dios lo está protegiendo. Ahora, ¿por qué ocurren cosas malas en nuestra vida? ¿O por qué Dios a veces permite que sucedan cosas? Porque muchas veces es la disciplina de Dios. ¿Y por qué Dios disciplina? Si Él es amor, a veces esto nos parece contrario de azotar y ser un padre. Eso en la cultura moderna no es común. La psicología dice que no le peguemos a nuestros hijos porque los traumamos, pero Dios dice que Él azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque Dios a quien ama corrige. ¿Cuándo usted regaña a su hijo o lo disciplina? Si usted es un padre normal, es cuando hace algo que pone en peligro su vida, ¿no es cierto? Cuando sabe que tiene una actitud incorrecta, cuando sabe que va a agarrar algo que es peligroso, entonces si no entiende, usted lo disciplina. Ahora, nosotros no somos muy sabios para disciplinar, pero Dios sí. ¿Y a cuántos de nosotros disciplinaron sus padres? ¿Y cuántos de nosotros podemos hoy decir, me disciplinaron de más? O algunos pueden decir, me disciplinaron de menos, ¿no? Dios no le va a permitir a sus hijos salirse con la suya. Si usted es hijo de Dios, sepa algo, que por más que usted se aferre a hacer algo, si eso algo le hace daño, si eso algo no es para su bien, Dios no se lo va a permitir, si Él es su Padre. Muchos dicen el día de hoy, es que mi hijo necesita que sea su amigo. ¿Sabe que eso es la tontería más grande que he escuchado? Mi hijo no necesita que sea su amigo. Mi hijo necesita que sea su padre. Porque amigos pueden tener un montón, amigos pueden ir y venir, pero un padre solo hay uno. Un amigo hace todo lo posible por él, pero un padre hace hasta lo imposible. Un amigo es condescendiente con él. Un padre dice lo que es la verdad. Jesús les dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Un hijo abraza la disciplina de Dios porque entiende que es lo mejor para él. ¿Sabe por qué tenemos que disciplinar a nuestros hijos con la famosa varita? Porque es el principio que Dios enseñó de castigo-recompensa. Dios disciplina a sus hijos porque les está enseñando que las consecuencias del pecado es dolor. Cuando usted le da varita a sus hijos, no esté pensando en estoy desquitando mi coraje, lo está protegiendo y le está enseñando una lección que el pecado trae un dolor más grande a su vida. Cuando nosotros entendemos que Él es nuestro Padre, lo que se espera de un hijo es que responda en obediencia a su padre, que haga lo que el padre le está diciendo. ¿Sabe que para los judíos el obedecer al padre, el obedecer a un padre que era bueno, era algo tan importante que si un hijo no obedecía a un padre que era digno, lo apedreaban? Porque ese hijo no merecía vivir, porque deshonraba la vida de su padre. Ahora, si yo entiendo que Él es mi Padre y que Él es bueno, ¿sabe? Eso me compromete más a hacer su voluntad siempre.
Porque si nosotros que no somos dignos tenemos que ser obedecidos, imagínese Dios que es perfectamente digno. La tercera cosa es que confiamos en sus recursos. Cuando nosotros vamos a oración y nos presentamos delante de Dios, nosotros tenemos que ir en una actitud de sumisión. He escuchado a lo largo de mi vida cristiana tantas oraciones donde le exigen a Dios, no solamente lo tutean, sino que le exige que haga algo. Y yo digo, ¿es en serio? ¿Qué derecho tengo yo de exigirle a Dios que haga algo? ¿Sabe que cuando nos presentamos y pedimos algo, lo tenemos que hacer con base a su palabra? A decir, tú has dicho, no yo te digo, y si tú lo dijiste, yo creo que tú lo vas a hacer. Cuando nosotros oramos, no nos presentamos ante un Padre que no tiene recursos. Nos presentamos con el Dios que es el Rey del universo, el Dios que es el dueño del oro y la plata, y ese Dios es su Padre. ¿Alguna vez en su casa escuchó la frase cuando usted necesitaba algo de la escuela o quería hacer algo? Yo creo que la mayoría de los mexicanos hemos escuchado esto: no hay dinero. ¿No es cierto? Usted iba y decía, papá, necesito esto, papá, necesito ropa de esta marca, y decía, no hay dinero. ¿Sabe que cuando nosotros vamos a pedirle algo a Dios, no es no hay, no se puede? Cuando usted ora a un Dios que todo lo puede hacer, pero si no recibimos de un rey que tiene todo, es porque pedimos mal. De hecho, la Biblia dice que nosotros no sabemos pedir porque nosotros no pedimos como no nos conviene, pero que nos ha dado el Espíritu Santo para que Él nos ayude, interceda por nosotros para pedir. Vea qué bueno es Dios. O sea, usted va a oración y usted está ahí y dice, Padre, te pido una hamburguesa con doble queso, que mucha grasa, que tape mis arterias, por favor, la necesito. Y no se te olvide la Coca-Cola. Qué bueno que Dios a veces no nos da lo que nosotros le pedimos. ¿Sabe que cuando nosotros oramos de esa manera, con cosas tan triviales, con cosas tan superficiales o cosas que no nos convienen, el Espíritu Santo está ahí diciendo, no le des la hamburguesa, dale verduras? Él nos ayuda a orar lo que realmente nos conviene. Y lo último es, debemos de vivir tan confiados de nuestro Padre, porque Él es un Padre sabio. No solamente es un Padre bueno, no solamente es un Padre que cuida de nosotros, no solamente es un Padre que tiene todos los recursos, sino que Él es sabio. Cuando usted ve la creación, usted puede notar algún defecto, usted lo podría hacer mejor. Usted podría controlar o poner en su cauce la tierra un solo día. Usted podría sostener todo el universo para que todo esté en control, ¿verdad que no? Y sabe que su Padre que está en los cielos sí lo puede hacer. ¿Sabe? Yo me ponía a reflexionar y decía, ni yo sé lo que me conviene, ni yo sé lo que tengo que hacer en muchas ocasiones. Y soy padre de un niño tremendo de 2 años. En la semana, brincando, pisó mal y se lastimó su rodilla. Y empezó a llorar y yo nunca había visto eso. Entonces dije, está bien, está mal. Luego se sentó y empezó a cantar su canción que estaba bailando. Y veía que se agarraba la rodilla y yo dije, ¿qué tengo que hacer en estos casos? Lo llevo al doctor, me espero, le pongo árnica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y después vi que se tranquilizó y dije, ok, no tengo que hacer nada. Y luego vi que empezó a caminar después de 1 hora y empezaba a caminar cojeando. Y dije, chin, lo tengo que llevar al doctor. ¿O no? ¿Sabe que así somos nosotros en nuestra vida?
Seamos sinceros, no sabemos qué hacer. Pero tenemos un Padre que es bueno, que tiene todos los recursos y que está al cuidado de nuestra vida, que Él sí sabe qué hacer. Entonces, cuando usted va y ora, usted está ante el soberano de la creación, ante el Rey de Reyes, y Él sabe lo que está haciendo. ¿No es increíble? Cuando ora a su Padre que está en el cielo, nos presentamos con humildad para recibir confiados lo que es mejor para nuestra vida. Cuando usted se siente tan mal, cuando usted tiene tantas necesidades, cuando usted tiene tantos problemas en su vida, usted simplemente tiene que entrar en oración confiado y decir: Padre nuestro que estás en el cielo.